¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Mamá! La voz del jefe de la mafia rompió el silencio helado de aquella mañana de diciembre. Su madre estaba desplomada contra la verja de la mansión, descalza en la nieve y envuelta en los brazos de una joven tan delgada que se le podían contar las costillas a través del jersey raído. Una única manta, apenas suficiente para una persona, las cubría a ambas. Los labios de la joven se habían vuelto azules. Su cuerpo temblaba violentamente. Sin embargo, sus brazos seguían abrazando a la anciana a la que había mantenido con vida durante la noche más fría del año. El hombre más peligroso de la ciudad estaba agradecido y conmocionado. Pronto juraría ayudar a esta desconocida a reconstruir su vida destrozada, sin saber que este único acto de compasión transformaría su propia vida de formas que nunca podría imaginar. ¿Te imaginas encontrar a tu madre así? Descubrir que una joven sin hogar, alguien a quien el mundo había utilizado, destrozado y desechado, había salvado la vida de tu madre mientras tú estabas fuera ocupándote de tus negocios, cerrando acuerdos y eliminando enemigos. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó. 8 horas antes, Scarlett Monroe tenía exactamente 23 dólares a su nombre cuando el refugio la echó al frío de diciembre. No tenía hogar, ni familia, ni nadie que la esperara en ningún lugar del mundo. Tenía todas las razones para pensar solo en sí misma esa noche y todas las razones para alejarse cuando vio a la anciana vagando descalza por la nieve. Pero Scarlett tomó una decisión diferente, el tipo de decisión que lo cambia todo. Antes de profundizar en la historia, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna más. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Nos encanta saber de ti. 8 horas antes de ese fatídico momento, Scarlett Monroe se encontraba ante las puertas cerradas del refugio Hope Street Shelter. Miró fijamente el letrero rojo que parpadeaba con las palabras "No hay plazas libres", como si fuera una sentencia. Llevaba esperando desde las 3 de la tarde, 4 horas bajo el gélido frío de diciembre de Chicago, solo para oír a la mujer detrás del mostrador negar con la cabeza y decir, "No hay sitio". Empezó a nevar y los primeros copos se posaron sobre los hombros de su fino abrigo y se derritieron. La temperatura había bajado de los 5 grados C y seguía descendiendo. Scarlett metió la mano en el bolsillo y palpó unas monedas y un billete arrugado, todo lo que poseía en este mundo. 17 dólares. No era suficiente para alquilar ni siquiera la habitación más barata de un motel. No era suficiente para comprar una comida decente. Solo lo justo para recordarle que aún existía. A pesar de que este mundo parecía haber olvidado ese hecho, se colocó la vieja mochila más arriba en el hombro. Sintió su peso familiar. Dentro solo había 2 mudas de ropa gastadas, un cepillo de dientes, una botella de agua de plástico abollada, una fotografía de su madre, cuidadosamente envuelta en plástico, y la manta de lana que su madre le había tejido antes de dejar este mundo. El abrigo de Scarlett lo había comprado en Goodwill 3 años antes por 5 dólares, y ya entonces estaba viejo. Ahora era casi inútil contra el brutal frío del invierno. Sabía que el centro de acogida había cerrado por la tarde y no volvería a abrir hasta mañana por la mañana. Con temperaturas como estas, mañana por la mañana podría ser demasiado tarde. Scarlett cerró los ojos y una oleada de recuerdos la invadió. Vio a su madre, Linda Monroe, tumbada en una cama de hospital en una sala de beneficencia 9 años antes. El cáncer le había quitado la vida y no habían tenido suficiente dinero para el tratamiento. Scarlett tenía 18 años en ese momento. Sostenía la delgada mano de su madre y sentía cada débil pulso como si fuera una cuenta atrás hacia el final. Su madre la miró con ojos llenos de amor y le dijo, "Prométeme, Scar, prométeme que siempre te aferrarás a la bondad. La bondad es el único activo que nadie te podrá quitar jamás. Pase lo que pase, por muy dura que sea la vida, no dejes que te congelen el corazón". Scarlett lloró y susurró, "Lo prometo, mamá". Esa noche,
Linda Monroe exhaló su último aliento, dejando a su hija de 18 años sola en el mundo, con una promesa y el corazón roto. Scarlett abrió los ojos y volvió a la fría realidad. Empezó a caminar sin rumbo fijo, moviéndose solo para mantener la sangre circulando y evitar que su cuerpo se congelara. Sus pies la llevaron al centro de Chicago, donde las luces navideñas brillaban en todos los escaparates. La música salía de los bares y restaurantes. Se oían las risas y las conversaciones de la gente que disfrutaba de las fiestas. El aroma de la comida caliente flotaba en el aire: pavo asado, galletas y chocolate caliente. Scarlett pasó por delante de un restaurante italiano y miró a través del cristal a una familia que disfrutaba de su cena. Un niño pequeño gritaba de risa mientras su padre le hacía muecas. No les envidiaba. Estaba demasiado cansada para sentir envidia. Como había hecho miles de veces en los últimos 9 años, se preguntó si alguna vez pertenecería a algún lugar, si había alguien en este mundo esperándola. Sus pies seguían moviéndose y no se dio cuenta de lo lejos que había llegado hasta que las farolas se hicieron menos frecuentes y los edificios que la rodeaban comenzaron a cambiar. Ya no había tiendas ni bares. En su lugar se alzaban enormes fincas como palacios, ocultas tras altos muros de piedra e imponentes puertas de hierro. Había cámaras de seguridad por todas partes y coches de lujo aparcados en garajes tan grandes que podrían albergar el apartamento en el que ella había vivido. Era el barrio rico de Chicago, un lugar al que personas como ella no pertenecían. Scarlett bajó la cabeza y aceleró el paso, tratando de hacerse invisible. Sabía que en lugares como este, una chica sin hogar, vagando por ahí a medianoche, no causaría más que problemas. Llamarían a la policía, le harían preguntas y ella no tenía respuestas, ni documentos, ni nada que probara su identidad o su procedencia. Lo único que quería era atravesar rápidamente el barrio, encontrar un lugar protegido del viento y pasar la noche. Lo que no sabía era que el destino ya había dispuesto un encuentro que lo cambiaría todo, justo en el lugar donde creía que nunca podría pertenecer. Alrededor de las 11 de la noche, Scarlett pasó por la finca más grande de la zona. Era una obra arquitectónica colosal, con muros de piedra de al menos 3 metros de altura. Una verja de hierro adornada con intrincados motivos custodiaba la entrada, y en cada esquina había cámaras de seguridad, como ojos que nunca dormían. Scarlett bajó la cabeza y aceleró el paso, con el único deseo de atravesar ese lugar lo más rápido posible. Pero entonces, por casualidad, su mirada se deslizó por el lateral de la finca y se dio cuenta de que algo no iba bien. Una puerta de servicio estaba abierta de par en par y una luz de alarma parpadeaba en rojo. La cerradura electrónica parecía haber fallado. 9 años de supervivencia en las calles se activaron al instante. Sigue adelante. Esto no es asunto tuyo. Una puerta abierta en un barrio rico significaba problemas, significaba la policía, significaba preguntas que no podía responder. Se dio la vuelta, a punto de seguir caminando, cuando un sonido la detuvo en seco. Un llanto débil y tembloroso, como el de un niño perdido. Pero no era un niño. Era el sonido de una persona mayor. Scarlett se quedó allí, dividida entre la razón y el instinto. La razón le decía que corriera, pero algo más profundo la retenía. Entonces oyó la voz. Era la voz de una anciana, quebrada por el frío y el miedo, que llegaba desde la carretera cubierta de nieve. Richard, Richard, ¿dónde estás? No encuentro el camino a casa. Scarlett miró hacia el sonido y su corazón pareció detenerse. A unos 20 metros de distancia, una figura tropezaba en la calle. Era una anciana de unos 76 o 77 años, con el pelo blanco cayéndole por los hombros. Caminaba descalza por la nieve profunda. Llevaba un camisón fino de algodón azul pálido, salpicado de pequeñas flores, el tipo de prenda pensada para un dormitorio con calefacción, no para una gélida noche de invierno. Sus labios ya habían empezado a ponerse morados. Sus pies descalzos estaban enrojecidos por el frío y dejaban huellas temblorosas en la nieve blanca. Caminaba y lloraba al mismo tiempo, gritando un nombre que Scarlett no reconocía. Otra voz se alzó en la mente de Scarlett. Esta vez no era su instinto de supervivencia. Era la voz de su madre,
suave pero inconfundible, como si estuviera a su lado. La bondad es la única riqueza que no pueden arrebatarte. Scarlett miró los pies descalzos de la anciana en la nieve y luego sus propios zapatos gastados. Sabía que ese frío podía matar. Si la mujer seguía así, no sobreviviría a la noche. También sabía que si se detenía para ayudarla, podría morir congelada junto a ella. Pero no podía marcharse. No podía dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda, aunque fuera un desconocido. No puedo dejarla, se susurró Scarlett a sí misma mientras echaba a correr hacia la mujer. ¿Señora, se encuentra bien?, preguntó Scarlett acercándose con cuidado, con voz suave, como si estuviera hablando a un pájaro asustado. La anciana se giró, con los ojos nublados por la edad y la confusión. Miró a Scarlett como si pudiera ver a través de ella. Entonces, de repente, su rostro se iluminó y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios azules. Evelyn, ¿eres tú, cariño? Te he estado buscando por todas partes. Scarlett lo entendió al instante. Esta mujer tenía Alzheimer. No sabía dónde estaba ni quién era, y estaba buscando a alguien que quizá llevaba mucho tiempo fuera de su vida. Había salido por la puerta lateral rota y ahora se estaba muriendo lentamente de frío. Sí, estoy aquí, dijo Scarlett con delicadeza, decidiendo que a veces una mentira piadosa era más importante que la verdad. Ahora estoy aquí. Vamos a buscar un lugar cálido. De acuerdo, dijo, quitándose su propia bufanda, la única fuente de calor que tenía además de la manta de su mochila, y envolviéndola alrededor del cuello de la mujer. Luego, con cuidado, tomó el brazo delgado y tembloroso de la mujer y la guió hacia la puerta principal de la finca. No sabía que esa decisión, detener su camino en lugar de seguir adelante, dar en lugar de aferrarse a lo poco que tenía, cambiaría toda su vida de formas que nunca hubiera imaginado. Scarlett guió a Margaret hasta la puerta principal de la finca, con la esperanza de encontrar una manera de meterla dentro, donde estaría calentita y a salvo. Pero la alta puerta de hierro estaba bien cerrada, como la muralla de una fortaleza inexpugnable. Scarlett miró a su alrededor y vio un interfono montado en un pilar de piedra, cuyo botón brillaba débilmente en la oscuridad. Lo pulsó y esperó. No hubo respuesta. Lo pulsó de nuevo, manteniéndolo pulsado más tiempo esta vez. Seguía sin haber respuesta. Lo pulsó 5 veces, 10 veces, 20 veces. Pero solo el viento silbando a través de los huecos de la puerta le respondió. Dentro de la finca, Patricia, la ama de llaves que había trabajado para la familia Blackwood durante más de 20 años, dormía profundamente tras un largo día, ajena al timbre del interfono en mitad de la noche. Scarlett necesitaba llamar a alguien, alertar a alguien, hacer algo, pero no tenía teléfono. No había tenido uno desde hacía 2 años, desde que escapó de aquel infierno. Los teléfonos requerían dinero y una dirección, cosas que ella no tenía. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, un coche que pasara, cualquiera que pudiera ayudarla. Pero las calles del barrio rico a medianoche estaban tan tranquilas como un cementerio. No había ni un alma a la vista. «Quédate aquí, ¿vale? Buscaré ayuda», le dijo Scarlett a Margaret, recostándola contra el pilar de piedra junto a la verja. Luego corrió a la casa más cercana, a unos 50 metros de distancia. Llamó con fuerza, una y otra vez. Las luces permanecieron apagadas. Nadie respondió. Corrió a la segunda casa. Esta vez vio una cámara de seguridad apuntando hacia ella. Su fría lente grabó la imagen de una chica delgada y harapienta de pie junto a la puerta a medianoche. Sabía que la estaban observando. Sabía que podían verla, pero la puerta permaneció cerrada. Nadie quería abrir la puerta a una desconocida, sin hogar en mitad de la noche. Aunque suplicaba ayuda, corrió hacia la tercera casa. Un perro ladró furiosamente desde dentro. Luego se cayó como si alguien le hubiera tapado la boca con la mano. Luego silencio. Nadie abrió la puerta. A nadie le importaba. Era un barrio rico donde la gente construía altos muros y cerraba las puertas con llave para mantener a raya al mundo exterior. Una vida humana podía morir justo delante de su puerta y ellos seguían sin abrirla por miedo a los problemas.
Scarlett corrió de vuelta junto a Margaret, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo. Cuando vio a la anciana, se le encogió el corazón. Margaret se había desplomado sobre la nieve, con la cabeza gacha y los ojos apagados, como si estuviera cayendo en un sueño mortal. Sus labios estaban aún más morados que antes. Su piel estaba pálida como la cera y su cuerpo temblaba violentamente con los escalofríos incontrolables de alguien que se hunde en una hipotermia grave. No, 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 susurró Scarlett, arrodillándose junto a Margaret y sacudiéndole suavemente el hombro. Señora, no puede dormir. Por favor, manténgase despierta. Margaret abrió los ojos y miró a Scarlett con ojos nublados y agotados. Estoy muy cansada, querida. Déjame descansar un poco. Solo un poco. No, gritó Scarlett. Sabía que si Margaret se quedaba dormida en la nieve esa noche, nunca volvería a despertar. Dormir con este frío era una sentencia de muerte. Scarlett miró a su alrededor desesperadamente, buscando alguna solución. Su mirada se detuvo en su mochila, donde la manta de lana de su madre yacía cuidadosamente doblada. Esa manta era el único recuerdo de su antigua vida. Su madre la había tejido durante los últimos meses de su vida. Punto a punto, hebra a hebra, cada uno de ellos contenía el amor de una madre por su hija. La manta había mantenido a Scarlett caliente durante 2 años mientras vagaba por las calles. En las noches más solitarias, cerraba los ojos e intentaba imaginar que aún podía oler a su madre en la lana desgastada. Era todo lo que le quedaba. Mamá me dio esta manta, susurró Scarlett, con las manos temblorosas mientras abría la cremallera de la mochila. Es lo único que me queda de ella. Miró a Margaret, la desconocida que temblaba y se moría justo delante de ella. Pero mamá también me hizo una promesa, y sé lo que haría ahora mismo. Scarlett sacó la manta y sintió por última vez su familiar suavidad bajo sus dedos entumecidos. Luego la envolvió alrededor de Margaret, apretándola con cuidado como si volviera a tener a su madre en sus brazos. Scarlett llevó a Margaret a la esquina de la puerta principal, donde un pequeño saliente bloquearía parte del viento. Scarlett se sentó, atrajo a Margaret hacia ella y utilizó su propio cuerpo como escudo, tratando de mantener viva a esta desconocida con el último calor de su aliento. Ahora que la manta ya no era suya, el frío comenzó a penetrar en cada célula del cuerpo de Scarlett. Sabía que podría morir esa noche. Estaba arriesgando su vida por alguien a quien no conocía, cuyo nombre desconocía y a quien no le debía nada. Pero también sabía que no podía hacer otra cosa. Si muero esta noche, susurró Scarlett en la oscuridad, con los labios temblando de frío. Al menos moriré cumpliendo una promesa. Al menos moriré siendo la persona que mamá quería que fuera. Y abrazó a Margaret con más fuerza, rezando para que alguien llegara antes de que fuera demasiado tarde. En los brazos de Scarlett, Margaret comenzó a calmarse poco a poco. El calor del cuerpo de la joven y la manta de lana que la envolvía suavizaron los violentos temblores que la habían sacudido anteriormente. Entonces empezó a hablar, con voz entrecortada y entrecortada, saltando entre el pasado y el presente, como una vieja película a la que le faltan fotogramas. Richard siempre me preparaba chocolate caliente en noches frías como esta, murmuró, con los ojos nublados fijos en el vacío, como si pudiera ver a alguien que Scarlett no veía. 60 años de matrimonio, y él nunca lo olvidó, ni una sola vez. Se lo llevaba a la cama con exactamente 2 malvaviscos, porque sabía que a ella le encantaban. Scarlett la escuchó sin interrumpirla, abrazándola un poco más fuerte para que supiera que había alguien allí. A Evelyn le encantaba la nieve. Margaret continuó y de repente su voz sonó más joven, como si hubiera retrocedido a algún recuerdo lejano. Bailaba en ella y atrapaba copos de nieve con la lengua. Era tan hermosa, mi pequeña, mi rayito de sol. Entonces su voz se apagó, sonando ahora más grave. Vincent, mi niño, solía ser tan gentil, pero después de que Richard muriera, y luego Evelyn, cambió. Se volvió duro y frío. Echo de menos al chico que solía ser, el que me recogía flores todos los domingos. Scarlett no sabía quién era Richard, tampoco sabía quién era Evelyn. No conocía a Vincent, pero podía oír el dolor en la voz de Margaret, el dolor de alguien que había perdido demasiado. Ethan está tan solo,
continuó Margaret. Esta vez, la preocupación llenaba sus palabras. Su madre murió cuando él era solo un bebé. Vincent lo intenta, pero no sabe cómo demostrar amor. El niño necesita a alguien amable. Entonces, de repente, Margaret se volvió y miró a Scarlett. Por un momento, sus ojos se iluminaron como si realmente pudiera verla. ¿Cómo te llamas, querida? Scarlett sonrió, aunque sus labios habían empezado a entumecerse. Scarlett, como el color de una puesta de sol. Scarlett, repitió Margaret, saboreando el nombre en su lengua. Es precioso. A Evelyn le encantaban las puestas de sol. Solía pintarlas. Decía que había pintado cientos de ellas, todas diferentes. No hay dos puestas de sol iguales. Tomó la mano de Scarlett, cuyos dedos delgados se sentían cálidos bajo la manta. Tienes ojos bondadosos, Scarlett. Puedo verlo. Bondad verdadera. Es algo raro hoy en día. La mayoría de la gente lleva la bondad como una máscara, pero la tuya viene de dentro. La noche se hizo más profunda y la temperatura bajó aún más. Scarlett comenzó a perder sensibilidad en los dedos de las manos y los pies. El frío ya no le dolía. Ahora solo era entumecimiento, que se extendía lentamente desde sus extremidades hacia el centro de su cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Era malo, muy malo, pero no podía hacer nada más que seguir abrazando a Margaret y mantenerla despierta. Empezó a cantar, con la voz temblorosa por el frío, pero intentando mantener la melodía. Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando el cielo está gris. Era la canción que su madre solía cantarle todas las noches antes de acostarse. No la había cantado en 9 años, no desde la noche en que su madre cerró los ojos por última vez. Margaret sonrió y cerró los ojos mientras escuchaba la melodía. Scarlett entró en pánico. Quédese conmigo, señora. No se duerma. Cuénteme más cosas sobre Evelyn, por favor. Margaret abrió los ojos y miró a Scarlett. Esta vez la vio de verdad. Vio los labios morados, la piel cerosa y el cuerpo temblando sin control. Estás helada, niña, dijo con voz llena de preocupación. Coge la manta. La necesitas. Yo estoy bien. Scarlett mintió, tratando de mantener la voz firme. La necesitas más que yo. Nadie ha... Margaret se detuvo y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Lágrimas que se congelaron casi al instante en el frío implacable. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Porque necesitabas a alguien, susurró Scarlett. Scarlett susurró. Y yo estaba aquí. Eres un ángel, sollozó Margaret. Margaret sollozó. Dios te envió a mí esta noche. Un ángel con un abrigo gastado y ojos bondadosos. Las horas siguientes se prolongaron como una pesadilla interminable. Scarlett ya no sentía su cuerpo. Sus labios eran de un color púrpura oscuro. Sus manos y pies temblaban incontrolablemente y su mente comenzaba a nublarse. Sabía que se estaba muriendo. Podía sentir cómo su fuerza vital se desvanecía, gota a gota. ¿Así es como termina?, se preguntó, mientras sus pensamientos se ralentizaban y se desmoronaban. 27 años de supervivencia, y moriría en la puerta de una desconocida. Pero aún respira, aún está caliente. Ya basta, mamá. Cumplí mi promesa. Me mantuve amable. Margaret se despertó de repente, como si hubiera sentido algo. Miró a Scarlett y esta vez sus ojos estaban completamente lúcidos y presentes. Niña, estás muriendo por mí, ¿verdad? Una desconocida. Ya no es una desconocida, señora, intentó decir Scarlett, pero su voz era solo un susurro. Nunca le pregunté su nombre. Margaret, dijo ella con voz temblorosa. Margaret Blackwood. Margaret, repitió Scarlett, intentando sonreír, aunque apenas podía mover los labios. Es un nombre precioso. Margaret intentó abrazar a Scarlett con más fuerza, con las pocas fuerzas que le quedaban, tratando de transmitirle todo el calor posible a la joven que estaba muriendo por su culpa. Aguanta, Scarlett. Alguien vendrá. Te lo prometo. Alguien vendrá. A las 5:30 de la mañana, el cielo comenzó a palidecer en el horizonte. La primera luz débil del nuevo día se colaba a través de las nubes grises. Ambas mujeres estaban casi inconscientes. Dos cuerpos se abrazaban en el frío brutal.
Uno viejo, otro joven. Uno rico, otro pobre. Pero ambos luchando contra la muerte. Entonces, desde lejos, Scarlett oyó el sonido de un motor que se hacía cada vez más fuerte. Quería abrir los ojos para ver quién era y pedir ayuda, pero estaba demasiado débil. Solo le quedaban fuerzas para abrazar a Margaret por última vez antes de que la oscuridad la envolviera. Vincent Blackwood conducía su Bentley Continental GT en plena noche. Sus ojos gris acero estaban fijos en la carretera nevada que tenía delante. Acababa de terminar 3 días de tensas negociaciones con un cártel mexicano en Las Vegas. Era un acuerdo por valor de millones de dólares que había salido exactamente como estaba previsto. Pero en lugar de satisfacción, solo sentía agotamiento y una inquietud inexplicable. No había podido dormir en toda la noche, ni siquiera tumbado en la cama más mullida que podía ofrecer un hotel de 5 estrellas. No era por el trabajo, ni por las cifras o los contratos, era otra cosa. La sensación de que algo iba mal, como si alguien le llamara por su nombre desde muy lejos, como si estuviera ocurriendo algo terrible y él no lo supiera. A las 3 de la madrugada, llamó a Patricia, la ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para la familia Blackwood. Nadie contestó. Volvió a llamar, una y otra vez. Seguía sin contestar. Quizás esté durmiendo, se dijo a sí mismo. Quizás no haya nada de qué preocuparse. Pero la inquietud no desaparecía. En lugar de quedarse en el hotel hasta la mañana siguiente, como había planeado, Vincent decidió conducir directamente a casa en la oscuridad. A las 5:47 de la mañana, el Bentley giró por la familiar carretera que conducía a la finca de los Blackwood. Nevaba copiosamente, cubriendo todo de blanco y convirtiendo el mundo en un frío cuadro monocromático. Vincent pulsó el mando a distancia y la verja de hierro se abrió lentamente. Los faros iluminaron el patio delantero y el corazón de Vincent pareció detenerse. Su madre, Margaret Blackwood, de 76 años, estaba desplomada contra un pilar de piedra junto a la verja, con la cabeza inclinada hacia el pecho. Una mujer desconocida la sostenía por detrás, con el cuerpo curvado como un escudo, como si intentara protegerla del frío del mundo. Por un momento, Vincent no pudo comprender lo que estaba viendo. Su mente se negaba a procesar la imagen que tenía delante. Entonces, todo le impactó a la vez. Su madre, la nieve, el frío, el peligro. Mamá. Dios mío, mamá. Abrió la puerta del coche y salió corriendo. Sus zapatos de cuero resbalaron sobre el hielo. Casi se cae, pero siguió corriendo. No le importaba nada más que la mujer que estaba sentada inmóvil en la nieve. Cuando llegó hasta ella, se arrodilló y tocó el rostro frío de su madre con dedos temblorosos. Aún respiraba. Débil, pero viva. La extraña mujer que sostenía a su madre parecía ya muerta. Labios morados, piel gris ceniza y un cuerpo tan delgado que podía contar cada costilla a través de las capas de ropa rasgadas y frágiles. Pero lo que sorprendió a Vincent fue que, aunque estaba inconsciente, sus brazos seguían rodeando a Margaret como si, incluso en su pérdida de conciencia, aún no pudiera soltarla. «Mamá, mamá, despierta. Soy yo, Vincent». La sacudió suavemente, con pánico evidente en su voz. Margaret abrió los ojos, desenfocados, y lo miró sin reconocerlo. «Richard, has vuelto». El corazón de Vincent se encogió como si una mano lo hubiera apretado. Ella no lo reconocía. Creía que era su marido, un hombre que llevaba muerto más de 10 años. La extraña mujer que estaba en brazos de su madre se movió de repente. Abrió ligeramente los ojos y vio a Vincent. En ese instante, en el límite entre la vida y la muerte, Scarlett lo reconoció inmediatamente. Peligro. Este hombre era peligroso, alto, con cabello negro y ojos grises y fríos, y un poder oscuro que ella había aprendido a identificar a lo largo de 7 años de infierno. Pero no tenía fuerzas para temerle. No tenía fuerzas para nada. «Estoy perdida», susurró Scarlett, con una voz que no era más que un suspiro. No pude dejarla. Entonces sus ojos se voltearon y se desmayó por completo. Vincent sacó su teléfono de inmediato y marcó un número familiar. «Marcus, ve a la mansión ahora mismo. Trae al doctor Harrison». No llamó al 929.
La mafia no llama a la policía haría preguntas y comenzaría una investigación, lo último que necesitaban. El doctor Harrison había sido el médico privado de los Blackwood durante 20 años. Era de confianza y sabía guardar el secreto. Vincent llevó primero a su madre al interior y la acostó en el sofá, cerca de la chimenea del salón. Luego volvió a salir y levantó a la extraña mujer en sus brazos. Era ligera, tan ligera que parecía no pesar nada, como si estuviera hecha de aire y huesos. Vincent podía sentir cada costilla bajo la fina tela. Notó lo helado que estaba su cuerpo contra él. ¿Cuánto tiempo había estado allí fuera? ¿Cuánto tiempo había soportado el frío solo para mantener viva a su madre? Patricia apareció en lo alto de las escaleras, con los ojos aún pesados por el sueño. El pánico se apoderó de su rostro cuando vio la escena en la sala de estar. «Dios mío, señora Blackwood, ¿qué ha pasado? ¿Quién es? Traiga mantas». Vincent la interrumpió con voz fría como el acero. «Traiga agua caliente ahora mismo». Patricia corrió a obedecer, sin atreverse a hacer más preguntas. Vincent miró a la extraña mujer que yacía inmóvil en el suelo. Su piel era gris y sus labios morados. Respiraba tan débilmente que era casi imposible verlo. Luego miró a su madre y a la vieja manta raída que la envolvía. Era evidente que no era una manta de la familia Blackwood. Había pertenecido a otra persona. «¿Quién demonios eres?», murmuró Vincent, mirando fijamente el pálido rostro de la extraña mujer. «¿Y por qué casi mueres por un desconocido?». Elton Harrison llegó a la finca de los Blackwood a las 6:15 de la mañana, solo 30 minutos después de la llamada urgente de Vincent. Había sido el médico privado de los Blackwood durante 20 años y había visto más que suficiente. Lo había visto todo, desde heridas de cuchillo hasta balas que había que extraer en silencio. Aún así, la escena que se encontró en la sala de estar esa mañana le dejó sin aliento. Dos mujeres yacían en dos sofás, una anciana y una joven, ambas pálidas como fantasmas, ambas luchando contra la muerte. Examinó primero a Margaret, tal y como le había ordenado Vincent. Le tomó la temperatura, escuchó sus latidos y comprobó su pulso y su presión arterial. «Hipotermia, en fase inicial», informó. Era profesional, pero no podía ocultar su preocupación. Su temperatura corporal era de 35 degrees. Se recuperaría con calor y descanso, pero si hubiera estado allí fuera una hora más, no necesitaba terminar la frase. Vincent lo entendió. Una hora más en ese frío y su madre no habría sobrevivido. Entonces el doctor Harrison se volvió hacia la mujer desconocida con el rostro aún más serio. «Esta, hipotermia grave, temperatura corporal, 32 de Gauge, deshidratación, desnutrición grave». Levantó la vista hacia Vincent. ¿Cuándo fue la última vez que había comido? Nadie lo sabía. Lo único que se sabía de esta chica era que había estado a punto de morir tratando de salvar a un desconocido. El doctor Harrison necesitaba quitarle la ropa a Scarlett para examinarle el corazón y los pulmones y asegurarse de que la hipotermia no le había causado ningún daño interno. Vincent empezó a apartarse por respeto a su intimidad, pero la brusca inspiración del médico le hizo detenerse. Lo que vio le hizo hervir la sangre. La espalda de Scarlett no era la de un ser humano normal. Largas cicatrices, enredadas como una telaraña, se extendían desde los hombros hasta la parte baja de la espalda. Eran cicatrices de un látigo, de azotes que se habían repetido una y otra vez, hasta que la carne ya no podía curarse limpiamente. Quemaduras redondas, cada una del tamaño de la punta de un cigarrillo, salpicaban su piel, dejando cicatrices profundas y marcadas. En sus muñecas había surcos profundos e inconfundibles, marcas de cadenas y ataduras de hierro, de años pasados cautiva como un animal. El doctor Harrison llevaba 30 años ejerciendo la medicina. Había visto víctimas de violencia doméstica, tortura y crímenes demasiado atroces como para describirlos con palabras. Sabía lo que eran esas cicatrices. Sabía de dónde venían. Esta mujer había pasado por un infierno. Susurró, con la voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Años de infierno. Basta con mirar estas cicatrices. Quienquiera que le haya hecho esto, no solo intentaba hacerle daño, intentaba quebrarla».
Vincent se quedó rígido, con los ojos grises fijos en la espalda llena de cicatrices de la mujer inconsciente. Había sido testigo de más violencia de la que la mayoría de la gente podía imaginar. Había ordenado más muertes de las que podía contar. Había visto sangre, dolor y la crueldad de los seres humanos entre sí. Pero esto era diferente. No era la violencia del inframundo, de enemigos y aliados, de guerras libradas por el poder y el dinero. Era violencia contra una persona inocente. Era brutalidad pura y sin sentido, que causaba un sufrimiento inconmensurable. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Vincent, pero no era una pregunta. Era una afirmación. Su voz era gélida. Sin embargo, en sus ojos grises ardía un fuego que el Lord Harrison había visto muchas veces antes. El tipo de fuego que significaba que alguien estaba a punto de pagar un precio muy alto. El Lord Harrison continuó con su trabajo, le puso una vía intravenosa a Scarlett y le calentó el cuerpo lentamente para evitar un choque térmico. Controló su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Después de una hora tensa, finalmente exhaló. Vivirá, dijo, pero necesitará descansar mucho. Su cuerpo ha pasado por demasiado, no solo esta noche, sino durante años. Estaba gravemente desnutrida, deshidratada y agotada. Es un milagro que haya sobrevivido ahí fuera tanto tiempo. Marcus llegó justo después de él. Era un hombre corpulento, con el rostro inexpresivo, y era la mano derecha de Vincent en todo tipo de trabajos. Echó un vistazo al salón, a las dos mujeres a las que estaban atendiendo y a la expresión del rostro de su jefe, y comprendió inmediatamente la situación. «Averigua quién es», ordenó Vincent con una voz que no admitía réplica. Todo sobre ella, de dónde venía, qué le había pasado y quién se lo había hecho. Marcus asintió. «¿Y si los encontramos?». Vincent no respondió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Después de que el Dr. Harrison y Marcus se marcharan, Vincent se sentó en la silla entre los dos sofás para poder ver tanto a su madre como a la mujer desconocida. Margaret estaba ahora más caliente, dormía plácidamente y ya no temblaba. El color volvía poco a poco a su rostro. Scarlett seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado. Sus labios estaban menos morados. La vieja manta de lana raída con la que había envuelto a su madre yacía ahora cuidadosamente doblada sobre la mesita. Patricia la había sustituido por costosas mantas de cachemira. Pero Vincent sabía lo que significaba aquella vieja manta. Era todo lo que tenía y la había regalado para salvar a una desconocida. Observó el pálido rostro de Scarlett. Las marcas en sus muñecas aún eran visibles más allá del borde de la manta. Aquella chica había pasado por un infierno. Tenía todas las razones para pensar solo en sí misma, para volverse amargada y fría y desconfiar de todo el mundo. Sin embargo, se había detenido en medio de una gélida noche de invierno para salvar a una anciana desconocida. Había regalado lo último que poseía y casi muere para mantener con vida a otra persona. «¿Quién eres, Scarlett?», susurró Vincent, mirando a la chica inconsciente, con una curiosidad que nunca antes había sentido por nadie. «¿Y qué demonios te ha pasado?». Poco sabía él que las respuestas a estas preguntas lo arrastrarían a una espiral de la que nunca podría escapar. 2 días después, Scarlett abrió los ojos. Luz, calor, suavidad. Estas fueron las 3 primeras cosas que registró antes de que su mente volviera por completo. Estaba tumbada en una cama de verdad con sábanas suaves que le daban la sensación de que el agua se deslizaba sobre su piel. El techo se elevaba muy por encima de ella, y de él colgaba una lámpara de cristal que brillaba como lágrimas congeladas. La habitación era más grande que el pequeño piso que ella y su madre habían compartido, adornada con pinturas al óleo y cortinas de terciopelo rojo que cubrían las ventanas. De repente, su instinto de supervivencia, perfeccionado durante 9 años, se activó. «¿Dónde estoy? ¿Quién me ha traído aquí?». Salida. Necesito una salida. Estos pensamientos se agolpaban en su mente mientras escudriñaba la habitación en busca de una salida. Cuando intentó incorporarse, su cuerpo respondió con un dolor lacerante de la cabeza a los pies, como si la hubiera atropellado un camión.
Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que alguien la había vestido con un pijama de seda limpio, suave y caro. Tenía una aguja intravenosa en la mano, conectada a una bolsa de líquido que colgaba de un soporte junto a la cama. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién le había cambiado la ropa? ¿Quién había visto las cicatrices de su espalda? ¿Dónde estaba y por qué estaba allí? La puerta se abrió y Scarlett se estremeció, agarrándose al borde de la manta como si fuera un arma. Pero la persona que entró no era la amenaza que había imaginado. Era una mujer de mediana edad, de entre 55 y 60 años, con un rostro amable y ojos preocupados. «Oh, estás despierta. Gracias a Dios», exclamó la mujer, apresurándose a acercarse a la cama. Se detuvo al ver el miedo en el rostro de Scarlett. «Por favor, no te muevas demasiado rápido. Has pasado por mucho». «¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?», preguntó Scarlett, con la voz ronca por los días de silencio. «En la finca Blackwood», respondió la mujer en voz baja. «Soy Patricia, la ama de llaves. Has salvado la vida de la señora Blackwood. Aquí estás a salvo». «¿A salvo?». Scarlett casi se ríe al oír esa palabra. La había oído demasiadas veces durante sus 7 años de infierno. «Aquí estás a salvo», le decían antes de cerrar la puerta con llave. «Te cuidaremos», decían antes de azotarla. Ya no creía en la palabra segura. Ya no creía en nada. La puerta se abrió de nuevo y esta vez Scarlett sintió que el aire de la habitación se espesaba de golpe. Entró un hombre. Era alto, con cabello negro y fríos ojos grises, y vestía un traje negro perfectamente entallado que se ceñía a su poderoso cuerpo. Todo en él, desde su postura hasta su mirada, denotaba peligro. Scarlett retrocedió instintivamente, apretando con fuerza la espalda contra el cabecero y abriendo los ojos con miedo. Conocía a hombres como él. Sabía de lo que eran capaces. Poder, riqueza y apariencia impecable. Todo eso no era más que una coraza para ocultar los monstruos que se escondían debajo. Vincent reconoció su reacción de inmediato. Se detuvo a cierta distancia y no dio otro paso, como si intentara no asustarla más. «No voy a hacerte daño», dijo con voz baja y tranquila. Scarlett no respondió, con la mirada fija en la puerta detrás de él, midiendo la distancia y calculando sus posibilidades de escapar, aunque sabía que era inútil. Con su cuerpo tan débil, no llegaría muy lejos. «Salvaste la vida de mi madre», continuó Vincent, sin cambiar el tono. Scarlett parpadeó y el recuerdo de aquella noche volvió lentamente. La anciana, la noche nevada, el frío. «¿Está bien?», preguntó Scarlett en un susurro. «Se está recuperando, gracias a ti». Se produjo un silencio pesado y tenso entre ellos. «Casi mueres ahí fuera», dijo Vincent. «¿Por qué no la dejaste y fuiste a buscar ayuda?». «Lo intenté», respondió Scarlett con voz monótona. «Nadie me abrió la puerta. No podía dejarla allí. La mayoría de la gente lo habría hecho. Yo no soy como la mayoría». Vincent la miró de verdad, y Scarlett se dio cuenta de que sus ojos no eran los de un depredador, como ella había temido. Mostraban curiosidad, quizás incluso respeto. «Di tu precio», dijo de repente. «¿Qué?». Scarlett no entendía. «Dinero, una casa, documentos, una nueva identidad. Puedo darte cualquier cosa. Yo puedo darte cualquier cosa. Di lo que quieras». Scarlett lo miró como si estuviera loco. «No quiero nada. Todo el mundo quiere algo. Solo hice lo que cualquiera haría». La voz de Vincent bajó de tono, transmitiendo algo extraño. «No, casi nadie lo haría. Créeme, lo sé». Dio un paso hacia ella y Scarlett volvió a retroceder. Se detuvo al instante. «Mi madre tiene Alzheimer», dijo. «Necesita a alguien que la cuide. Alguien paciente y amable. Un compañero». Scarlett no entendía lo que estaba diciendo. No entendía a dónde iba a parar la conversación. «Quédate aquí. Cuida de ella. Tendrás una habitación, comida y un sueldo. Te conseguiré los papeles legales y un nuevo comienzo». «¿Por qué?», preguntó Scarlett, incapaz de ocultar su desconfianza. «No me conoces». «Sé que lo diste todo para salvar a un desconocido», respondió Vincent, mirándola fijamente a los ojos. «Eso me basta».
Scarlett quería negarse, quería huir, no confiaba en nadie, y menos aún en hombres poderosos con promesas dulces. Pero estaba cansada, muy cansada. 9 años huyendo, 9 años de miedo, 9 años sin un lugar al que llamar hogar. Lo pensaré, se oyó decir. Vincent asintió. Tómate tu tiempo, aquí estás a salvo. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Scarlett miró a su alrededor, la suave cama en la que estaba tumbada y la cálida luz de la lámpara de cristal. Por primera vez en 9 años tenía una cama de verdad. Por primera vez en 9 años no tenía que preocuparse por dónde dormiría esa noche. No sabía si confiar o temer. Pero una pequeña parte de ella, la parte que creía muerta hacía mucho tiempo, le susurraba que tal vez esta era su última oportunidad. Pasó una semana. Scarlett estaba mucho más fuerte. Su cuerpo volvía lentamente a la vida gracias a las comidas regulares y al sueño tranquilo en una cama mullida. Pero aún no podía decidir si quedarse o marcharse. Cada día se despertaba con la intención de recoger sus cosas y desaparecer antes de que alguien cambiara de opinión sobre ella. Luego lo posponía, diciéndose a sí misma, solo un día más en este calor, en esta seguridad. Una mañana, Patricia llamó a su puerta con una suave sonrisa y le dijo que la señora Blackwood quería verla y que llevaba días preguntando por ella. Scarlett no sabía cómo reaccionar. Siguió a Patricia por los largos pasillos de la mansión, pasando por delante de costosas pinturas y estatuas, hasta llegar a la sala de estar. Margaret estaba sentada junto a la ventana, contemplando la nevada con la mirada perdida. Patricia le habló en voz baja a la señora Blackwood, diciéndole que había alguien que quería verla. Margaret se dio la vuelta y ocurrió algo parecido a un milagro. Sus ojos, apagados por el Alzheimer, se iluminaron de repente, como si los encendiera una vela en la oscuridad. Dijo que era ella y que la conocía. Scarlett se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Margaret no podía recordar. Tenía Alzheimer. Vincent le había dicho a Scarlett que su madre a menudo ni siquiera reconocía a su propio hijo. Pero Margaret miró a Scarlett y la llamó la chica del atardecer, diciendo que le había cantado en la nieve. Luego comenzó a murmurar la letra de la canción. Eres mi sol, mi único sol. Scarlett sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. De alguna manera, en el laberinto en ruinas de la mente de Margaret, el recuerdo de aquella noche seguía intacto. Le dijo a Scarlett que se acercara y se sentara con ella. Scarlett avanzó como si sus piernas no le pertenecieran y se sentó en la silla junto a Margaret. La anciana tomó la mano de Scarlett. Era delgada, pero extrañamente cálida. Dijo que ya no recordaba muchas cosas. Las caras se difuminaban y los nombres se desvanecían. A veces ni siquiera recordaba el nombre de su propio hijo, pero recordaba la voz de Scarlett. Recordaba cómo Scarlett la había abrazado. Recordaba haberse sentido segura por primera vez en mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Margaret. Eran lágrimas claras de alguien que había vivido demasiado tiempo y perdido demasiado. Le agradeció a Scarlett por no dejarla morir sola. Le agradeció por quedarse cuando podría haberse ido. Entonces sucedió algo que Scarlett no creía que aún pudiera hacer. Lloró. Por primera vez en muchos años, lloró de verdad. No eran lágrimas silenciosas tragadas por la oscuridad, sino sollozos entrecortados que no podía contener. Entre lágrimas, susurró que Margaret le había recordado a alguien. Cuando Margaret le preguntó a quién, Scarlett dijo que era su madre y que ella también había sido amable. Dijo que solía abrazar a Scarlett igual que Margaret la había abrazado aquella noche. Margaret apretó la mano de Scarlett con más fuerza, como si intentara infundirle fuerza. La bondad reconoce la bondad, dijo. Así es como encuentran a su gente en este mundo. Las almas tocadas por la bondad verdadera siempre se reconocen entre sí. Scarlett negó con la cabeza y dijo que ya no tenía a nadie. No desde que murió su madre. Margaret le dijo que ahora sí tenía a alguien. Su voz se volvió de repente fuerte y clara. Le pidió a Scarlett que se quedara y cuidara de ella, una anciana que lo olvida todo, pero que, de alguna manera, no puede olvidar a Scarlett.
Mientras tanto, arriba, en la oficina privada de Vincent, se desarrollaba una conversación muy diferente. Marcus colocó un expediente delgado y frágil sobre el escritorio. Su rostro inexpresivo ocultaba lo que había encontrado. Dijo que había encontrado lo que había podido. No era mucho. Ella apenas existía en el papel. Vincent abrió el expediente y sus ojos grises recorrieron las pocas líneas de información. Scarlett Marie Monroe, nacida en Ohio en 1997. Su madre era Linda Monroe, fallecida de cáncer en 2015. Su padre era desconocido. Después de 2015 no había ningún registro, como si la chica hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. Marcus dijo que había indagado más allá de los registros oficiales. Vincent levantó la vista y esperó. Marcus dijo que, justo después de la muerte de su madre en 2015, Scarlett había sido reclutada por una agencia de empleo que le había prometido un buen trabajo, un sueldo alto y la oportunidad de una nueva vida. Luego hizo una pausa y reveló que la agencia era en realidad una tapadera para una red de tráfico de personas. Vincent sintió que algo frío se extendía por su pecho. Marcus continuó. 7 años. 7 años de cautiverio, abusos, tortura, un infierno en vida y las cicatrices en su espalda. Vincent ahora entendía de dónde venían. Marcus dijo que en 2022 el FBI había hecho una redada en una de las instalaciones de la red y Scarlett había escapado en medio del caos. Desde entonces, había vivido en las calles, no tenía papeles, ni identidad, no existía. Vincent cerró el expediente con el rostro impasible y preguntó quién dirigía la red de tráfico. Marcus dudó. Era algo inusual en un hombre tan firme como él. Luego dijo el nombre de Dmitry Vulov. El nombre le impactó como un rayo. Dmitry Vulov, el rival de Vincent en los bajos fondos. El hombre con el que había luchado durante años por el territorio y el poder. Vincent siempre había sabido que dirigía una red de tráfico. Sin embargo, Vincent había mirado hacia otro lado, porque no era asunto suyo. Mientras Bullock no invadiera su territorio, a Vincent no le importaba lo que hiciera. Ahora, la imagen de la espalda llena de cicatrices de Scarlett se le vino a la mente a Vincent. Vio los latigazos, las quemaduras y las marcas de las cadenas como consecuencia de mirar hacia otro lado. El precio que alguien pagó porque él decidió no preocuparse. Vincent le preguntó si sabía que la estaban investigando, y Marcus respondió que no. Le dijo a Marcus que lo mantuviera así, y luego le ordenó que comenzara a recopilar información sobre las operaciones de Volkov. Todo, cada almacén, cada ruta, cada socio. Quería saber dónde dormía Volkov, qué comía y en quién confiaba. Marcus asintió y se marchó. Vincent se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia abajo, al jardín cubierto de nieve. La vio. Scarlett estaba sentada junto a su madre en el banco de fuera, ambas envueltas en gruesas mantas, hablando de algo. Margaret se reía, una risa genuina que Vincent no había visto en el rostro de su madre desde hacía mucho tiempo. Era una víctima de la red que él había ignorado en su día, la que había salvado la vida de su madre y le había devuelto la alegría en sus últimos días. El universo tenía una forma de vengarse con una brutalidad justa. Vincent susurró que destruiría a Bulov, con sus ojos grises fijos en las dos mujeres del jardín. No porque fuera un asunto de negocios, sino porque se lo debía. 2 semanas más tarde, Ethan Blackwood volvió a casa del internado para las vacaciones de invierno. El chico de 13 años, con el pelo negro como el de su padre y los ojos grises y fríos, salió del coche con su maleta rodando detrás de él. No había ni rastro de emoción por la casa en la que había crecido. Patricia lo recibió en la puerta, hablando con entusiasmo sobre la chica que había salvado a su abuela en la noche nevada, cómo se había quedado para cuidar de la señora Blackwood y lo feliz que estaba su abuela desde su llegada. Ethan solo asintió con la cabeza para que se diera prisa. En realidad, no le importaba. Había visto a demasiadas mujeres ir y venir de esa casa. Mujeres hermosas con sonrisas radiantes y dulces promesas. Mujeres que se acercaban a su padre por dinero y poder. Fingían amarlo para ganarse el favor de su padre
y luego desaparecían en cuanto conseguían lo que querían. Había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en las mujeres que aparecían de repente en la vida de su familia. Ethan entró en la sala de estar y se detuvo al ver a una mujer extraña sentada junto a su abuela, leyéndole en voz alta. Era delgada y pálida, vestía ropa sencilla, sin vestidos caros ni joyas brillantes, sin pintalabios, sin uñas pintadas, sin perfumes fuertes. Extraño. Todos los demás siempre vestían como si estuvieran caminando por la alfombra roja cada vez que estaban en la finca Blackwood. Scarlett levantó la vista cuando sintió su mirada y sonrió. Era una sonrisa amable, nada forzada. Hola, tú debes de ser Ethan. Margaret habla de ti todo el tiempo. Ethan no le devolvió la sonrisa. Su rostro permaneció inexpresivo mientras respondía. Es la señora Blackwood, no Margaret. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Margaret dormitaba en su silla, ajena al enfrentamiento que se estaba produciendo. Me pidió que la llamara Margaret, dijo Scarlett en voz baja, sin parecer ofendida. Estoy seguro de que lo hizo, respondió Ethan con sarcasmo. Eres buena haciendo que la gente te quiera, ¿verdad? Disculpa, pero conozco a las de tu tipo. Cazafortunas esperando el momento adecuado para hincar tus garras en mi padre. Ethan esperó una explosión de ira, excusas, lágrimas de cocodrilo. Pero Scarlett no hizo nada de eso. Solo lo miró. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. No era ira, sino tristeza. Era como si ella entendiera por qué él había creído eso, y eso la dolía. Lamento que pienses es eso, dijo ella, en un susurro apenas audible. Lo siento no significa nada, replicó Ethan con frialdad. Las acciones sí significan algo, y te estaré vigilando. Durante los días siguientes, Ethan observó a Scarlett como un halcón acechando a su presa. Esperó a que ella le pidiera regalos, pero no lo hizo. Esperó a que coqueteara con su padre, pero ella mantuvo la distancia y se mostró educada. Esperó a que se quejara cuando su abuela le hacía repetidamente la misma pregunta, pero Scarlett respondía cada vez con paciencia, como si fuera la primera vez. Jugaba al ajedrez con su abuela durante horas, aunque Margaret olvidaba las reglas después de cada partida. Pero tal vez ella era simplemente mejor fingiendo. Ethan decidió que esperaría. Tarde o temprano, ella revelaría quién era realmente. Todos lo hacían. Una noche, Ethan se despertó sobresaltado, con un grito atrapado en la garganta. Tenía la frente sudorosa, el corazón le latía con fuerza y su respiración era rápida y superficial. Había estado soñando con su madre, una mujer a la que solo conocía a través de fotografías y las historias de otros. En el sueño ella estaba allí de pie, sonriendo y haciéndole señas con la mano para que se acercara. Él corrió hacia ella, pero con cada paso que daba, ella se alejaba más. Cuando llegó a su lado, ella se disolvió como la niebla, dejándolo solo en un vacío frío y oscuro. Bajó las escaleras para beber agua, tratando de sacudirse los efectos persistentes de la pesadilla. Pero al pasar por la puerta de cristal que daba al porche, se detuvo. Alguien estaba sentado allí. Scarlett. Estaba acurrucada en la silla, mirando fijamente la oscuridad del jardín cubierto de nieve. Sus hombros temblaban y él se dio cuenta de que estaba llorando. Empezó a alejarse. No es mi problema. Si quiere llorar, que llore. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero entonces la oyó susurrarle a una pequeña fotografía que tenía en la mano. Lo estoy intentando, mamá. Estoy intentando ser amable, como tú me enseñaste. Algunos días es muy difícil, pero lo estoy intentando. Ethan se quedó paralizado en el sitio. Ella también había perdido a su madre. También hablaba con los muertos, como él. Exactamente como él. Por alguna razón, sus pies lo llevaron al porche, donde se sentó en la silla junto a ella. No dijo nada. Scarlett se secó rápidamente las lágrimas, tratando de ocultar la fotografía. Ethan, ¿qué haces levantado? No podía dormir. He tenido una pesadilla. Yo también. Se hizo el silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era tenso y conflictivo como lo había sido en los días anteriores. ¿Tienes pesadillas a menudo?, preguntó Ethan, con una voz más suave de lo que pretendía. Todas las noches.
respondió Scarlett con sinceridad. Yo también, sobre mi madre, aunque realmente no la recuerdo. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Echar de menos a alguien a quien apenas conocías, dijo Scarlett, con una voz tan suave como un susurro. Echar de menos a alguien a quien apenas conocías. Ethan no respondió, pero tampoco se marchó. Se quedaron allí sentados en silencio. Dos almas solitarias que encontraban comprensión en el último lugar que habrían imaginado. En los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar. Vincent empezó a llegar a casa más temprano, ya no trabajaba hasta tarde, ni se iba en largos viajes de negocios. Cenaba con la familia, algo que no había hecho en años. Una noche, después de cenar, cuando Ethan se había ido arriba y Margaret se había acostado, Vincent le preguntó a Scarlett por qué se había quedado esa noche y no se había marchado en busca de un lugar cálido, algo por lo que nadie la habría culpado. Tras pensarlo un momento, Scarlett respondió, porque sé lo que se siente cuando necesitas a alguien y nadie acude en tu ayuda. No podía hacerle eso a ella. Vincent la miró con sus ojos grises, como si intentara resolver un complicado acertijo. No eres como nadie que haya conocido antes, dijo. ¿Es eso bueno o malo? Aún no lo sé. Una familia rota comenzó a reencontrarse. No por un milagro, sino porque una mujer que no tenía nada y aún así lo dio todo había entrado en sus vidas. Pasaron 2 meses y Scarlett se acostumbró poco a poco a la vida en la finca Blackwood. Se despertaba cada mañana en una habitación cálida, con suaves sábanas de seda rozándole la piel. Comía nutritivas comidas preparadas por Patricia y pasaba la mayor parte del tiempo al lado de Margaret. La anciana dependía cada día más de ella. La llamaba por su nombre nada más despertarse, le cogía la mano mientras se dormía y le sonreía cada vez que la veía, como si fuera el único rayo de sol que le quedaba en su mundo en decadencia. Ethan también había cambiado. El chico frío y desconfiado que había sido ahora reía más a menudo. A veces se sentaba a su lado mientras ella le leía a su abuela y otras veces le hablaba de la escuela y de sus amigos. En cuanto a Vincent, Scarlett no sabía qué pensar de él. Era frío, pero amable a su manera. Era peligroso, pero nunca le daba miedo. A veces le pillaba mirándola, pero no conseguía descifrar su expresión. En ella había curiosidad y una búsqueda de algo que ella no entendía. Una noche, Scarlett no podía dormir. Después de estar despierta durante horas, decidió bajar a beber un vaso de agua. La mansión seguía a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se colaba por las altas ventanas y proyectaba rayas pálidas y fantasmales sobre el suelo de mármol. Al pasar por delante de la oficina de Vincent, se fijó en que la puerta estaba ligeramente abierta y pudo oír voces procedentes del interior. La curiosidad pudo más que la precaución. Se detuvo y escuchó. El almacén de Volkov está confirmado. 12 chicas, la más joven tiene 14 años, dijo la voz de Marcus. ¿Cuándo actuamos? Era Vincent, frío y decidido. Mañana por la noche, respondió. Pero jefe, habrá bajas. Los hombres de Volkov, sí. Entonces habrá bajas, sin testigos, sin cabos sueltos. La sangre de Scarlett pareció convertirse en hielo. Sin testigos, sin cabos sueltos. Había oído esas palabras antes. En sus 7 años de infierno, las había oído cientos de veces. De los hombres que la retenían. De los hombres que la compraban y vendían como mercancía. Que trataban la vida humana como basura. Vincent Blackwood era de la mafia. Ella vivía en la casa de un criminal, en la casa de un asesino. Scarlett corrió de vuelta a su habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Le temblaban las manos mientras cogía su vieja mochila del rincón del armario y metía ropa en ella frenéticamente. Tenía que irse. Tenía que irse ahora mismo. Pensaba que había escapado del infierno. En cambio, solo había pasado de un infierno a otro. ¿Vas a algún sitio? Scarlett se dio la vuelta, con el corazón parado en el pecho. Vincent estaba en la puerta, inexpresivo, con sus ojos grises fijos en ella sin parpadear. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde retirarse. Aléjate de mí, ya lo has oído. No era una pregunta.
Ya he oído suficiente. Eres un asesino. Vincent no lo negó. Tampoco se acercó más, permaneciendo en el umbral como si respetara la línea invisible que los separaba. Soy lo que soy. No lo voy a negar. No puedo quedarme aquí, dijo Scarlett con voz temblorosa. Confía en ti. Confía en ti, Scarlett. Mírame. Ella no quería mirar, pero algo en su voz le impedía apartar la vista. He matado a gente, es cierto, pero nunca he hecho daño a inocentes, nunca a mujeres, nunca a niños. Scarlett soltó una risa amarga y hueca. Qué noble por tu parte, dijo Vincent. El nombre golpeó a Scarlett como un rayo. El hombre al que vamos a perseguir mañana. Dirige la red de tráfico que te retuvo durante 7 años. Scarlett se quedó paralizada, como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo sobre ti, Scarlett. Lo sé desde la primera semana. Marcus investigó tu pasado. Sé lo de tu madre, la agencia que te engañó, los 7 años que pasaste en el infierno y la redada que te ayudó a escapar. Lo sabía. Lo sabía desde el principio y no dijo nada. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Porque es tu historia y tú decides cuándo contarla. Si es que alguna vez lo haces, no era mi lugar obligarte a revivir ese trauma. La redada de mañana, dijo Scarlett, tratando de dar sentido a la avalancha de información que la abrumaba. No es solo por negocios, ¿verdad? No, admitió Vincent. Para ti es algo personal. No te pedí que hicieras nada por mí. No, no lo hiciste. Pero la red de Bulov sigue funcionando. Hay 12 chicas en ese almacén ahora mismo. Chicas de tu edad, de 14, 15 y 16 años. Asustadas, solas y sin esperanza. Dio un paso hacia ella. Esta vez, Scarlett no retrocedió. No puedo devolverte tus 7 años. No puedo deshacer lo que te hicieron. Pero puedo asegurarme de que nadie más pierda los suyos. Puedo quemar el imperio que te destruyó. Scarlett no sabía qué decir. Su cabeza daba vueltas con sentimientos contradictorios y enredados. Soy un monstruo según la mayoría de los estándares, dijo Vincent, bajando la voz. He hecho cosas terribles. Probablemente haré más, pero nunca te haré daño, Scarlett. Y quemaré a cualquiera que intente hacerte daño. Scarlett se quedó allí, con la mochila aún al hombro, mirando al hombre que tenía delante. Era un criminal. Había matado a gente, pero también se estaba preparando para destruir el infierno que la había mantenido cautiva durante 9 años. Estaba haciendo lo que ella había soñado hacer durante 9 años, pero nunca había tenido la fuerza para hacerlo. Ya no sé qué pensar, susurró. Entonces no pienses, quédate solo una noche más. Si mañana sigues queriendo marcharte, no te lo impediré. Solo una noche más. Podía hacerlo. Scarlett dejó lentamente la mochila en el suelo. No pudo dormir en toda la noche. Se sentó junto a la ventana de su dormitorio y miró hacia el patio delantero de la finca. Estaba bañado por el resplandor de las luces de seguridad. A medianoche vio a Vincent y Marcus salir por la puerta principal, subir a un coche y alejarse en la oscuridad. No sabía a dónde iban ni qué hacían, pero sabía que cuando volvieran, el mundo sería diferente. Las horas siguientes se hicieron interminables. Se quedó allí sentada, viendo cómo el cielo pasaba del negro al gris y luego al tenue rubor del amanecer, cuando empezaba a clarear. Entonces, a las 5 oyó un motor. Vincent y Marcus habían vuelto. Scarlett no sabía por qué bajó corriendo las escaleras. No sabía por qué le latía tan fuerte el corazón. Se quedó en el pasillo cuando se abrió la puerta principal y Vincent entró. Tenía sangre en la manga, de color rojo oscuro contra la tela blanca de su camisa. Sabía que no era su sangre porque se movía con normalidad y no mostraba signos de lesiones. Debería haber tenido miedo. Debería haber huido. Debería haberse sentido repugnada por el hombre que tenía delante con la sangre de otra persona en la ropa. En cambio, solo preguntó, ¿qué hay de las chicas? Vincent la miró con sus ojos grises y agotados, que transmitían algo parecido al alivio. A salvo. De camino a la protección del FBI. Bulov. Una breve pausa. Resuelto. Scarlett entendió lo que significaba esa palabra. Bulov estaba muerto.
El hombre que había dirigido la red de tráfico que la había mantenido cautiva durante 7 años estaba muerto. Debería haber sentido repugnancia. Debería haber condenado la violencia y el asesinato. Pero cuando pensó en lo que Volkov le había hecho a ella y a cientos de otras chicas, de 14 y 15 años vendidas como mercancía, solo sintió una cosa. Solo sintió una cosa. Bien. Vincent la miró fijamente, claramente sorprendido. No es la reacción que esperaba, dijo. Pasé 7 años en su infierno, dijo Scarlett con voz monótona. Durante 9 años, todas las noches soñé con que alguien lo quemaba. Simplemente no creía que alguien lo hiciera realmente. Después de esa noche, Scarlett no volvió a mencionar lo de marcharse. No porque hubiera aceptado por completo lo que era Vincent. Aún no sabía qué pensar de él, ni del inframundo al que pertenecía, ni de la violencia y la sangre derramada. Pero Margaret la necesitaba. Ethan la necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, ella también los necesitaba a ellos. 3 semanas después, todo cambió. Marcus llamó a la puerta del despacho de Vincent con una expresión más seria que nunca. «Tenemos un problema», dijo. «¿Qué? Los hombres de Bulov, los que sobrevivieron, saben lo de Scarlett». Vincent se levantó de un salto de la silla. «¿Cómo?» «Alguien debía de haber hablado. Saben que ella está aquí. Saben que ella es la que escapó durante la redada del FBI hace 2 años. La quieren de vuelta». «De vuelta». Ella es la única víctima superviviente. Es la única víctima que escapó y sigue viva. Si testifica contra los miembros restantes de la banda, ellos no testificarán. Vincent lo interrumpió. No dejaré que pase por eso. Ellos no lo saben. La ven como una amenaza y quieren eliminarla. Las amenazas comenzaron a llegar. Fotos de Scarlett en el jardín mientras estaba sentada con Margaret. Fotos de ella en un coche mientras Patricia la llevaba de compras. Fotos de ella saliendo por la puerta principal de la finca. La estaban vigilando. Sabían dónde estaba, qué hacía y a dónde iba. Vincent llamó a Scarlett a su despacho y le mostró las fotos. Ella palideció al comprender su significado. «Ya no estás a salvo», dijo Vincent con voz tensa. «Nunca he estado a salvo», respondió Scarlett. «No realmente. No desde que tenía 18 años. Esto es diferente. Vienen a por ti específicamente. Entonces debería irme». Se levantó, con su instinto de supervivencia encendido de nuevo. «Estoy poniendo a todos en peligro. A Margaret, a Ethan, y a ti también. Si me voy, me seguirán. Y no». Vincent le tomó la mano. Scarlett se dio cuenta de que era la primera vez que la tocaba desde la noche en que la había llevado dentro, resguardándola de la nieve. Su mano era cálida y firme. No se parecía en nada a lo que ella imaginaba que serían las manos de un asesino. «Ya no vas a huir más. Ahora este es tu hogar. Quieren llevarte. Primero tendrán que pasar por encima de mí. No puedes irte». Una tercera voz llegó desde la puerta y ambos se giraron. Ethan estaba allí, con el rostro serio, pero sus ojos lo delataban. Había escuchado toda la conversación. «Ethan, le prometiste a la abuela que te quedarías», dijo con voz temblorosa. «Me lo prometiste. No puedes romper esa promesa». Scarlett miró al chico tratando de mostrarse fuerte y ocultar su miedo a perder a otra persona en su corta vida, que ya estaba llena de pérdidas. «No quiero ponerte en peligro», dijo en voz baja. «Somos los Blackwood», respondió Ethan, levantando la barbilla. «El peligro está en nuestra sangre. Al menos ahora tenemos algo por lo que vale la pena luchar». Scarlett miró de Vincent a Ethan. Él era un jefe de la mafia con la sangre de otra persona en las manos. Un chico de 13 años que había perdido a su madre cuando era un bebé. Y una abuela con Alzheimer que poco a poco iba olvidando todo, excepto a la chica que la había salvado en la nieve. La familia más extraña del mundo. Pero eran su familia. «De acuerdo», dijo Scarlett por fin. «Me quedaré, pero si las cosas se ponen demasiado peligrosas, ellos no lo harán». Vincent lo prometió, con sus ojos grises fijos en los de ella. «Lo prometo». Una promesa. Scarlett no sabía si debía creerle, pero quería hacerlo. Por primera vez en 9 años quería creer en alguien. 2 semanas después de la promesa de Vincent, todo se derrumbó en una sola noche. A las 11 de la noche,
Vincent salió de la finca para reunirse con un importante contacto de negocios. Era una reunión que no se podía cancelar ni posponer. Marcus lo acompañó, como siempre. Esto dejó solo a Scarlett, Margaret, Ethan y dos guardaespaldas vigilando. Scarlett estaba sentada en la habitación de Margaret, leyéndole, como hacía todas las noches cuando comenzó. De repente, se fue la luz, como si alguien hubiera cortado la electricidad de toda la mansión, en lugar de apagarse como lo hacía normalmente. La oscuridad lo envolvió todo. Luego se oyeron dos disparos ahogados, no demasiado fuertes. Pero Scarlett sabía exactamente lo que eran. 7 años en el infierno le habían enseñado a reconocer el sonido de un disparo por encima de cualquier otra cosa. Dos disparos, dos guardaespaldas. Estaban dentro. El instinto de supervivencia forjado durante esos 7 años se encendió al instante, sustituyendo el miedo por una fría concentración. Scarlett sacudió a Margaret para despertarla con suavidad, pero con urgencia. Margaret, despierta. Tenemos que irnos ahora mismo. La anciana abrió los ojos, nublados y confundidos por la oscuridad. ¿Qué pasa, querida? Hay gente mala aquí, pero voy a mantenerte a salvo. Confía en mí. Scarlett ayudó a Margaret a levantarse de la cama y salir al pasillo. En cuanto salió, se topó con Ethan, que corría hacia ella. Su rostro estaba pálido a la luz de la luna que se colaba por las ventanas. Scarlett, ¿qué? No hay tiempo. Síganme. No hagan ruido. Cogiendo a Margaret de la mano con una mano y a Ethan con la otra, los condujo a través de los pasillos completamente a oscuras. Sabía que había una habitación del pánico en el sótano. Vincent se la había enseñado una semana antes, por si acaso. No pensaba que la necesitaría tan pronto. Bajaron las escaleras, atravesaron un pasillo y llegaron a la pesada puerta de acero camuflada como parte de la pared. El código. Vincent le había dado el código. Sus dedos temblaban mientras tecleaba cada número en la oscuridad, pero no cometió ningún error. La puerta se abrió con un suave clic. Empujó a Margaret y a Ethan al interior de la pequeña habitación, que estaba equipada con luces de emergencia, agua, comida y una línea telefónica privada. Quedaos aquí, cerrad con llave desde dentro. No le abráis a nadie excepto a Vincent o Marcus. ¿Y tú qué? Preguntó Ethan con voz temblorosa. Tengo que alejarlos de aquí. No, no puedes, Ethan. Mírame. Scarlett se arrodilló, agarró al chico por los hombros y lo miró directamente a los ojos llenos de lágrimas. Tu abuela te necesita. Tu padre te necesita. No dejaré que le pase nada a esta familia. No mientras yo esté aquí. Puede que te maten, pero yo he sobrevivido a cosas peores. Ahora cierra la puerta. Se levantó, salió y cerró la puerta de acero antes de que Ethan pudiera volver a discutir. Oyó cómo se cerraba el cerrojo y supo que estaban a salvo, al menos por ahora. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Vincent. Están aquí. Eddie y M están a salvo en la habitación del pánico. Ganaré tiempo. Luego corrió, no hacia una salida, sino hacia el ruido. Si la querían, la atraparían. Solo tenía que entretenerlos el tiempo suficiente para que Vincent regresara. 6 hombres estaban registrando la sala de estar cuando ella entró. Llevaban máscaras negras y portaban armas y linternas. Se paró en el centro de la habitación, desarmada, y habló. ¿Me buscan? Las 6 armas se volvieron hacia ella al mismo tiempo. ¿Dónde están los demás?, exigió uno de ellos. Se han ido. Los envié lejos. Solo estoy yo aquí. Registren la casa. 3 de ellos se fueron a registrar. 3 se quedaron con ella. Uno de ellos se acercó. Antes de que ella pudiera reaccionar, le dio una bofetada tan fuerte que la tiró al suelo, con la boca llena de sangre. ¿Crees que puedes esconderte de nosotros? Bulov quiere dar ejemplo contigo. Bulov está muerto, dijo Scarlett, levantando la cabeza para mirarlo, incluso con la sangre corriéndole por los labios. Pero su legado sigue vivo. Y tú desearás haber muerto en ese almacén hace 7 años. Scarlett sonrió. Era la sonrisa de alguien que no tenía nada que perder. La sonrisa de alguien que había atravesado el infierno y había sobrevivido. ¿Sabes lo que aprendí en ese almacén? A sobrevivir.
a esperar, a aguantar hasta que llegara la ayuda. El hombre se rió con frialdad y crueldad. Nadie vendrá a rescatarte, cariño. En ese momento, un motor rugió afuera y alguien gritó, ¡Disparos! Vincent había vuelto. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que Scarlett pudiera seguirlo. Vincent irrumpió en la sala de estar como una tormenta. Tenía sangre en la camisa, pero no era suya. Era la sangre de los hombres que se habían interpuesto en su camino. Vio a Scarlett en el suelo, con el labio sangrando y moretones cubriendo su rostro. Vio a los 3 hombres que aún estaban en la habitación. Nadie vio a Vincent matar. Nadie sobrevivió para contar la historia. Cuando todo terminó, se arrodilló a su lado. Sus ojos grises estaban llenos de preocupación y algo más que ella no se atrevía a nombrar. ¿Estás bien? Sobreviviré. ¿Por qué no te escondiste con ellos? Podrías haber estado a salvo. Scarlett lo miró, con los ojos brillantes a pesar de tener la cara manchada de sangre. Ahora son mi familia. No se huye de la familia. Vincent la abrazó por primera vez, con firmeza y calidez, rodeando su cuerpo tembloroso. Casi mueres por ellos, y yo volvería a hacerlo. Lo sé. Eso es lo que me da miedo. En la habitación del pánico, Ethan y Margaret esperaban con miedo. Cuando se abrió la puerta de acero y vieron a Scarlett allí de pie, viva, Ethan se lanzó a sus brazos como si nunca fuera a soltarla. No vuelvas a hacer eso nunca más. No vuelvas a dejarme así nunca más. Lo siento. Estoy aquí. Estoy bien. Margaret, entrando y saliendo del estado de conciencia, tomó la mano de Scarlett y sonrió. Era la sonrisa de alguien que lo sabe todo, incluso cuando no puede recordar nada. Sabía que los mantendrías a salvo. Habían pasado 4 meses desde la noche del ataque y yo siempre lo supe. Los hombres que quedaban de la operación de Bulov habían sido eliminados uno a uno hasta que no quedó nadie que pudiera amenazar a Scarlett. Por primera vez en 9 años estaba realmente a salvo. Pero mientras la vida de Scarlett se iba asentando poco a poco en una rutina estable, Margaret se iba apagando gradualmente. Su Alzheimer avanzaba rápidamente, más rápido de lo que nadie había previsto. Con cada día que pasaba, perdía otro recuerdo, como si se arrancaran las páginas de un libro hasta dejarlo vacío. Ya no recordaba a Richard, su marido durante 60 años, el hombre al que había llamado aquella noche nevada. Ya no recordaba a Evelyn, su querida hija que se había ido demasiado pronto, la hija de la que le había hablado a Scarlett con ojos llenos de amor. A veces ni siquiera recordaba a Vincent, su hijo, que estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano y mirándola con dolor en los ojos mientras ella lo veía como a un extraño. Pero de alguna manera, dentro del laberinto en ruinas de la mente de Margaret, recordaba a Scarlett. Scarlett era la única luz que nunca se apagaba. La chica del atardecer. A menudo le susurraba cuando la veía. Me cantaba en la nieve. Todos los días, aunque había olvidado todo lo demás, Margaret seguía sonriendo cuando Scarlett entraba en la habitación. «Has vuelto. Sabía que lo harías». Scarlett siempre respondía, aunque cada vez le rompiera el corazón. «Siempre volveré, Margaret. Siempre». Vincent ya no viajaba por negocios. Se quedaba en casa, cerca de su madre, y rechazaba las reuniones y los acuerdos que Marcus podía manejar en su lugar. Ethan pidió dejar el internado para poder recibir clases en casa y estar cerca de su abuela en sus últimos días. Todas las noches se reunían alrededor de la cama de Margaret. Scarlett leía en voz alta los libros que a Margaret le habían gustado, aunque ya no recordaba las historias. Ethan tocaba suaves piezas de piano que su abuela le había enseñado cuando era pequeño. Vincent se limitaba a sentarse allí, sosteniendo la mano de su madre en silencio, como si intentara memorizar cada momento antes de que desapareciera para siempre. Todos sabían que no quedaba mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol se ponía y su luz se filtraba por la ventana del dormitorio, ocurrió un milagro. Margaret abrió los ojos y por primera vez en meses estaban claros y completamente despiertos. Es lo que los médicos llaman lucidez terminal, el último momento de claridad que muchos pacientes de Alzheimer experimentan antes de morir. «Vincent», llamó, con voz aguda y segura. «Mi niño».
Vincent se quedó paralizado, temeroso de creer lo que estaba oyendo. Mamá, mamá, te veo, dijo Margaret, con lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. Te recuerdo. Oh, mi querido hijo, siento mucho haberte olvidado, lo siento mucho, lloró Vincent. Scarlett nunca le había visto llorar antes. Las lágrimas corrían por su rostro, que solía ser frío y duro. Abrazó a su madre, con los hombros temblando. Margaret miró a su alrededor, a su hijo y a su nieto, que estaban de pie junto a la cama con los ojos enrojecidos, y a la chica que le había salvado la vida aquella fatídica noche nevada. «¿Estáis todos aquí?», dijo sonriendo. «Bien, tengo algunas cosas que decir». Margaret estaba muy débil. Sin embargo, su voz seguía siendo clara, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento para decir lo que tenía que decir antes de que fuera demasiado tarde. Miró a Scarlett y levantó la mano en un pequeño saludo. «Acércate, Sunset Girl». Scarlett se arrodilló junto a la cama y tomó la delgada mano de Margaret entre las suyas. Las lágrimas comenzaron a caer, a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. «Tú nos encontraste aquella noche. O tal vez fuimos nosotros quienes te encontramos a ti. En cualquier caso, estaba destinado a ser así». Margaret le apretó la mano, con sus viejos ojos brillando de amor. «Eres la hija que siempre deseé tener. Gracias por la puesta de sol, por la canción y por quedarte cuando podrías haberme dejado en la nieve. Gracias por salvar a mi hijo, a mi nieto y a esta familia rota». Hizo una pausa para recuperar el aliento y luego continuó. «Cuida de mis chicos, Scarlett. Necesitan a alguien como tú, alguien bondadoso». Luego se volvió hacia Vincent, su hijo, que estaba arrodillado junto a la cama con los ojos rojos e irritados. «Mi querido niño Valio», le dijo, «has pasado mucho tiempo siendo duro, siendo frío. Eso te mantuvo con vida. Lo sé, pero ya no necesitas esa coraza». Le tocó la cara con una mano temblorosa. «Déjate amar por ella, Vincent. Ella lo merece. Y tú también mereces ser amado. No lo olvides. Nunca lo olvides». Margaret miró a Ethan, el chico que estaba de pie al pie de la cama con los hombros temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. «Mi querido nieto, ven aquí». Ethan se acercó y se sentó a su lado. Margaret le tomó la mano. «Tu madre la envió, ahora lo creo, ¿sabes? Envió a Scarlett para que cuidara de ti. Cuando te sientas triste o la eches de menos, solo tienes que mirar a Scarlett. Ella es el amor de tu madre hecho realidad. Cree en eso». Margaret miró a las tres personas que más quería y sonrió. «El hogar no es un lugar, es donde alguien te espera. Vosotros tres os esperáis los unos a los otros. Siempre». Cogió la mano de Vincent y la de Scarlett y las juntó, una sobre la otra. «La familia no es cuestión de sangre, es quien se queda. Prometedme que permaneceréis juntos. Prométanmelo». «Lo prometo, mamá», dijo Vincent con la voz quebrada. «Lo prometo», susurró Scarlett. «Lo prometo, abuela», sollozó Ethan. Margaret sonrió. Era la sonrisa más tranquila que Scarlett había visto jamás en su rostro. «Richard me está llamando. Evelyn también. Puedo oírlos». Cerró los ojos y su respiración se volvió cada vez más suave. «Ahora me voy a casa». No volvió a abrir los ojos. Scarlett lloró, incapaz de contenerse. Margaret era la segunda mujer que la había querido como a una hija, y era la segunda mujer que Scarlett había perdido. El dolor familiar, aterrador por lo conocido, le desgarró el pecho. Pero esta vez no estaba sola. Vincent abrazó a su madre por última vez y luego se volvió para abrazar a Scarlett. Sus brazos la rodeaban con firmeza y calidez, ofreciéndole una promesa silenciosa. Ethan los rodeó con sus brazos a ambos. El niño de 13 años lloró como nunca antes se le había permitido hacerlo. Los tres permanecieron de pie en la silenciosa habitación, iluminada por la puesta de sol, llorando juntos y apoyándose unos en otros. Familia. Por fin, Margaret les había dado eso antes de morir. El funeral de Margaret Blackwood se celebró en privado, al que solo asistieron la familia y los amigos más cercanos. No había periodistas, ni curiosos,
ni nada del espectáculo que el mundo siempre esperaba de la familia Blackwood. Solo aquellos que realmente la querían permanecían en silencio bajo el cielo gris pizarra de diciembre, viendo cómo bajaban lentamente el ataúd a la tierra. Margaret fue enterrada junto a su marido durante 60 años, Richard, y su querida hija, Evelyn, que se había ido demasiado pronto. Por fin había vuelto a casa, junto a sus seres queridos. Las palabras grabadas en la lápida eran sencillas, pero cargadas de significado. Margaret Blackwood, 1948-2024. Amada esposa, madre y abuela. El hogar es donde alguien te espera. Tras el funeral, la gente se fue marchando. La finca de los Blackwood quedó en silencio. Era un silencio tan pesado y vacío que Scarlett nunca había sentido nada parecido. Ya no se oían las risas de Margaret. No más historias sobre Richard y Evelyn. No más ojos que se iluminaban de repente cuando Scarlett entraba en la habitación. Scarlett se quedó de pie junto a la puerta principal, donde todo había comenzado y donde había encontrado a Margaret aquella fatídica noche nevada. Bajó la mirada hacia la vieja mochila que llevaba al hombro. Nunca la había tirado, a pesar de que ahora tenía un armario lleno de ropa, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Margaret se había ido. La razón por la que se había quedado había desaparecido. Quizás era hora de seguir caminando y buscar otro lugar al que pertenecer. La voz de Vincent llegó desde detrás de ella. Scarlett no se dio la vuelta. No podía mirarlo en ese momento. No podía dejar que viera las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Margaret era la razón por la que me quedé. Ahora se ha ido. Ya no pertenezco a este lugar. ¿Tú no? Los pasos se acercaron. Vincent se detuvo a su lado y ambos contemplaron el patio cubierto de nieve. Mírame, Scarlett. Ella se volvió y lo que vio le oprimió la garganta. Vincent parecía agotado. Las noches de insomnio se habían grabado en las arrugas de su rostro, pero sus ojos, esos ojos grises y fríos a los que se había acostumbrado en los últimos meses, ya no eran fríos. Eran cálidos y amables, y estaban llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. ¿Crees que Margaret es la única razón por la que te quiero aquí? Scarlett no pudo responder. No encontraba la voz. Me enamoré de ti en algún momento entre verte leer a mi madre y verte casi morir por mi hijo, dijo Vincent con voz baja y firme. No sé exactamente cuándo. Solo sé que no puedo imaginar esta casa sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ti. Scarlett parpadeó, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Tú, yo te amo. Lo dijo sin rodeos, sin ambigüedades. Tal y como soy, sé que soy un monstruo según la mayoría de los estándares. He hecho cosas terribles. Probablemente haré más. No soy un buen hombre, Scarlett. Nunca he fingido ser Vincent, pero soy lo suficientemente egoísta como para preguntártelo de todos modos. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo. No era una lujosa caja de terciopelo rojo como las de las películas románticas, sino una sencilla caja de madera, desgastada como si hubiera pasado de generación en generación. La abrió, revelando el anillo que había dentro. No era un diamante ni ninguna otra gema cara que ella supiera que Vincent podía comprar sin pestañear. Solo una pequeña piedra que captaba la débil luz de la tarde de invierno, brillando en tonos naranjas y rojos. Una piedra del atardecer, dijo Vincent, porque tú también eres mi chica del atardecer. Scarlett miró el anillo, luego a Vincent y luego a la mansión detrás de ellos, donde Ethan estaba de pie junto a la ventana, fingiendo no mirarlos, pero claramente siguiendo cada uno de sus movimientos. Había pasado toda su vida buscando un hogar. Pensaba que nunca lo encontraría. Y entonces, una noche nevada, conoció a una anciana perdida y tomó la decisión de detenerse en lugar de seguir caminando. Encontró un hogar en los brazos de un desconocido en una tormenta de nieve, en los ojos de un niño que había perdido a su madre y estaba hambriento de amor, en el corazón de un hombre peligroso que había reducido su infierno a cenizas. Me pasé toda la vida buscando un hogar, susurró, levantando la mano hacia el rostro de Vincent. Pensé que nunca lo encontraría. Pero entonces, una noche helada, una mujer perdida en la nieve.
Una familia que me eligió cuando nadie más lo haría. Sonrió, su primera sonrisa desde que Margaret se había marchado. No eres un buen hombre, pero eres bueno conmigo. Y eso es todo lo que necesito. ¿Eso es un sí? Preguntó Vincent. Scarlett podía ver la tensión en sus ojos y el miedo al rechazo que intentaba ocultar. Es un, más te vale que no me hagas arrepentirme de esto. Entonces lo intentaré con todas mis fuerzas. Sí, sí, Vincent Blackwood. Me quedaré. Desde la ventana, Ethan gritó. ¡Por fin! Pensaba que nunca lo ibais a resolver. Scarlett se rió. Era una risa genuina cuyo sonido se elevaba en el aire frío como una melodía que había olvidado hacía mucho tiempo. Vincent deslizó el anillo en su dedo. No hubo flashes ni romance de película, solo nieve suave que caía y dos personas de pie en la puerta donde todo había comenzado, con un niño que salió corriendo de la casa para abrazarlos a ambos. Hogar. Por fin, Scarlett estaba en casa. 5 años después, Scarlett Blackwood estaba de pie en el escenario de la casa de Margaret. Era la organización sin ánimo de lucro que había fundado para ayudar a los supervivientes de la trata de personas, tal y como ella misma había necesitado ayuda en su día. La gala anual atrajo a más de 500 invitados, entre los que se encontraban donantes y líderes empresariales que creían en la misión que ella había elegido. Se recaudaron millones de dólares para financiar los rescates en curso. Scarlett miró a la sala y comenzó a hablar. Hace 5 años no tenía hogar, estaba destrozada y era invisible. Tenía $23 y una manta que mi madre me había hecho. Eso era todo lo que poseía en este mundo. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se fijaron en ella. Pero yo tenía algo más, algo que el dinero no puede comprar. La bondad. Mi madre me lo había enseñado antes de morir. En la noche más fría de mi vida, fue esa bondad la que me salvó. Me llevó hasta una mujer perdida en la nieve. Me llevó hasta una familia que me eligió cuando nadie más lo hizo. Me llevó a casa. En los últimos 5 años, Margaret's House ha rescatado a más de 300 supervivientes de la trata, proporcionándoles alojamiento seguro, educación, trabajo y terapia para ayudarles a recuperarse del trauma que han sufrido. La organización se ha convertido en una de las principales organizaciones sin ánimo de lucro en la lucha contra la trata. Y Scarlett, la chica que en su día solo tenía $17 a su nombre y se encontraba sin hogar, ahora lidera esa lucha. Vincent estaba sentado en la primera fila, con sus ojos grises fijos en su esposa en el escenario. Había cambiado en los últimos 5 años, alejándose del mundo de la mafia, no por completo, pero lo suficiente como para llevar una vida diferente. Se había pasado a los negocios legales, que seguían siendo peligrosos a su manera, pero sin derramamiento de sangre ni manchas en la camisa cuando volvía a casa. Había cambiado por ella, por su familia. En sus brazos, Margaret Rose Blackwood, de 2 años, dormía profundamente. Habían puesto a su hija el nombre de la madre de Vincent, la mujer que los había unido en aquella fatídica noche nevada. Junto a Vincent, Ethan escuchaba hablar a Scarlett con orgullo en sus ojos. El chico de 13 años que una vez había estado consumido por la ira y la desconfianza, ahora tenía 18 y acababa de ser aceptado en un programa universitario de psicología. Quería ayudar a niños como él, niños que habían perdido a su madre y su sentido de la orientación, y que no sabían dónde pertenecían. Scarlett me enseñó que la familia es una elección, había escrito Ethan, en su ensayo de solicitud. Ethan escribió en su ensayo de solicitud: ahora quiero ayudar a otros a encontrar también a su familia. Después de la gala, la familia regresó a la finca Blackwood. Era una noche de diciembre con una ligera nevada, igual que aquella noche de hacía 5 años. Pero ahora todo era diferente. Scarlett se detuvo ante la placa de bronce colocada junto a la verja. Las palabras estaban grabadas profundamente en el metal, igual que estaban grabadas en su corazón. En memoria de Margaret Blackwood, que nos enseñó que el hogar es donde alguien te espera y que la familia es quien se queda. Tocó la inscripción como siempre hacía Jackson cuando necesitaba recordar, cuando necesitaba sentir la presencia de la mujer que había cambiado su vida. Ethan salió y se colocó a su lado. Seguía hablando con ella.
Miró la placa y luego a Scarlett. ¿Sabes de qué me di cuenta? Esa noche nos salvó a todos. ¿Qué quieres decir, abuela Margaret? Obviamente, te salvó a ti, pero también le recordó a papá lo que realmente importaba. A mí me dio una hermana y me enseñó lo que es el verdadero valor, y a ti te lo dio todo. Scarlett sonrió con lágrimas brillando a la luz. Nos salvamos unos a otros. Eso es lo que hace la familia. Vincent salió al exterior con Margaret Rose, que ya estaba despierta, en brazos. La niña extendió sus manitas hacia Scarlett y alzó su clarita vocecita. Mamá, hola, mi rayito de sol. Scarlett cogió a su hija en brazos y le besó el suave cabello. Vincent se colocó junto a su esposa y la miró con amor en los ojos. Hace frío aquí fuera. Lo sé, solo estaba dando las gracias. Él lo entendió, siempre lo hacía. Toda la familia se quedó junto a la verja donde todo había comenzado. Vincent, Scarlett, Ethan y la pequeña Margaret Rose. La nieve caía a su alrededor como un milagro, como una bendición de quien se había ido. Scarlett tocó la placa por última vez. Gracias, Margaret. Gracias por perderte aquella noche. Gracias por dejarme encontrarte. Gracias por darme una familia, un hogar y una vida que vale la pena vivir. Mamá siempre decía que la bondad es la única riqueza que no te pueden quitar. Tenía razón. Fue la bondad lo que me llevó hasta ti, y tú me llevaste a casa. La pequeña Margaret Rose tiró de la mano de Scarlett y dijo con su vocecita, «Mamá tiene frío». «Tienes razón, cariño. Entremos». Vincent abrió la puerta y una cálida luz se derramó. «Vamos, el chocolate caliente nos espera», la receta de Margaret. Ethan se rió y corrió delante. Una carrera hasta la cocina. Scarlett entró en la cálida luz de la casa. Miró atrás una vez más. Nevaba y la placa de bronce brillaba. Era el lugar donde casi había muerto tratando de salvar a un desconocido. Había pensado que moriría esa noche. En cambio, acababa de empezar a vivir. Nunca eres pobre si aún tienes bondad. Lo sé, mamá, lo sé. Cerró la puerta y entró en la habitación donde la esperaba su familia. La historia de Scarlett y la familia Blackwood puede haber llegado a su fin, pero las lecciones que nos enseña seguirán resonando en nuestros corazones. Es una historia sobre el extraordinario poder de la bondad, sobre cómo un pequeño acto de compasión puede cambiar toda una vida. No solo para la persona que lo recibe, sino también para la persona que lo da. Scarlett no tenía nada más que $23 y la manta que su madre le había tejido. Pero tenía algo más valioso que cualquier otra cosa. Un corazón aún capaz de amar y la promesa que le había hecho a su madre de aferrarse a la bondad sin importar lo dura que fuera la vida. Esta historia también nos enseña que la familia no tiene por qué ser gente con la que compartes lazos sanguíneos. La familia está formada por las personas que deciden permanecer juntas en los momentos difíciles. Son las personas que están dispuestas a sacrificarse unas por otras. Es el lugar donde alguien te espera para que vuelvas a casa. Margaret tenía razón. El hogar no es un lugar. El hogar es donde alguien te espera. A veces, los desconocidos se convierten en la familia más cercana que jamás tendremos. En la vida real, puede que no nos enfrentemos a circunstancias tan extremas como las de Scarlett. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de mostrar bondad cada día, ya sea ofreciendo una sonrisa a un desconocido, ofreciendo palabras de ánimo a alguien que está pasando por dificultades, o simplemente deteniéndonos para ayudar cuando alguien lo necesita. Nunca se sabe cómo un pequeño gesto puede cambiar la vida de alguien. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Ha habido algún momento que te haya emocionado hasta las lágrimas? ¿Alguna vez has conocido a personas bondadosas en tu vida, como Scarlett con la familia Blackwood? Nos encantaría saber qué opinas. Deja un comentario a continuación para que podamos hablar y conectar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias inspiradoras cada día. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos, porque la historia adecuada en el momento adecuado a veces puede cambiar la forma en que alguien ve la vida. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, alegría y paz en los días venideros.
Recordad mantener la bondad en vuestro corazón, porque, como dijo la madre de Scarlett, es la única riqueza que nadie os podrá quitar jamás.